CSS nos ofrece otra alternativa a la hora de organizar los elementos adentro del layout, por medio del uso de flotaciones. La flotación no es otra cosa más que obtener algún elemento del HTML y correrlo ya sea para la derecha o para la izquierda con respecto al lugar donde está parado, y todo lo que viene después de ese objeto va a tratar de acomodarse en el espacio que queda vacío en tanto y en cuanto entre. Es una técnica que se usaba antes del display inline block, antes de que fuese estándar, para generar columnas. A los fines prácticos tenemos tres valores posibles para el float: flotar algo hacia la izquierda con el float left, vamos a correr la caja hacia la izquierda y en el hueco que queda a la derecha se va a tratar de meter el resto del contenido; flotar un elemento a la derecha con el float right, y todo el resto del contenido que viene después va a tratar de acomodarse en el hueco que quede a la izquierda; y si no, el float none, que lo que hace es quitar una flotación, pero teniendo en cuenta que es una propiedad de caja que no se hereda, es poco probable que lo necesitemos, salvo que busquemos genéricamente a todas las etiquetas de tal categoría y les demos un float y después queramos sacárselo a alguno en particular. Para presentar este tema vamos a hacer lo siguiente: voy a hacer una modificación en la página web, voy a ir al index, al lugar donde tenemos los testimonios de los avistamientos, y aquí donde dice el caso de Francisco Moreno voy a insertar una imagen. Voy a insertar un div que abre y que cierra. Este div va a tener el ID FM de Francisco Moreno, y adentro del mismo vamos a meter una imagen con un source. El source va a venir de la carpeta fotos y va a traer el archivo, ya les digo cómo se llama. Adentro de fotos hay un archivo llamado morenoovni.jpg, que es una imagen muy conocida del caso, y vamos a poner como alt caso de avistamiento ovni. Guardamos y vamos a la web y tenemos ahí la gráfica del avistamiento que presenció esta persona en el 75. Lo que vamos a hacer con esta imagen es tratar de correrla hacia la derecha, y en el hueco que va a quedar por el tamaño que ocupa la imagen por sí, va a tratar de insertarse este contenido a continuación. Venimos aquí, le vamos a decir entonces que busque este ID FM, el CSS. Vamos a darle un borde, no porque lo necesitemos, sino para hacer evidente lo que va a suceder. Un borde de 2 píxeles, sólido, de un color evidente. Vamos a ponerle negro para que sea muy evidente. Sí, tenemos ahí el borde de esta imagen. Y le voy a decir a esa misma etiqueta que tenga un float. Si le digo hacia la izquierda, se va a tratar de correr hacia la izquierda, que ya está a la izquierda, pero es conceptual esto de correrlo, y en el hueco que va a quedar a la derecha vamos a ver que se acomoda todo lo que viene después. En este lugar trató de acomodarse todo lo que viene después. Lo mismo hubiese pasado si en vez del float a la izquierda hubiese sido hacia la derecha. Venimos aquí, actualizamos, podemos ver que tenemos el texto a la derecha, la imagen y todo lo que viene después. El único problema de la flotación, y es lo único que tenemos que aprender de esto, no es tanto que podemos correr un elemento, es que cualquier elemento flotado por CSS deja de pertenecer al flujo normal del HTML. Voy a traducir esto con un poco más de CSS para que quede claro. Este encabezado de Francisco Moreno lo voy a insertar adentro de una etiqueta div, solamente para poner una etiqueta cualquiera, y lo voy a cerrar lógicamente cuando cierran todos los párrafos. Antes del caso de Paul Hellyer, vamos a cerrar ese div y vamos a ponerle un poco de CSS solamente para que lo veamos. Le voy a dar un borde de un píxel sólido rojo en este caso. Venimos aquí, actualizamos y podemos ver que acá está la etiqueta que acabamos de insertar. Aquí está la imagen flotada. Sin embargo, esa imagen no empuja en alto al contenedor. Un elemento flotado ocupa su ancho, pero deja de informar cuánto ocupa en alto. Y en el hueco que quedó a continuación, dado que este contenedor rojo nunca se enteró del tamaño de la imagen, el contenedor rojo se colapsó hasta el tamaño donde termina el texto, su contenido. Y en el hueco que quedó sigue acomodándose todo lo que viene a continuación en tanto y en cuanto pueda ubicarse. Todo elemento que es flotado por CSS
sigue informando cuál es su lugar en ancho, pero deja de informar cuál es su ubicación en alto. Pierde información del layout. Esto, lógicamente, en un diseño de 2 columnas o de 3 columnas puede llegar a ser devastador a nivel diseño, a nivel estético y también, lógicamente, a nivel maqueta, por lo cual veamos cuál es la solución. No es tanto el problema de flotar un elemento, que simplemente si lo quiero correr a la derecha o lo quiero correr a la izquierda con respecto a todo lo que viene después, sino cuáles son las técnicas para corregir este problema que tiene CSS. Para solucionar el problema hay un montón de técnicas rondando por internet. Es tan simple como buscarlas en cualquier buscador de contenido. Una de esas técnicas dice que hay que trabajar con la etiqueta que se colapsó. En el caso nuestro, la que se colapsó fue el div que tiene el borde rojo. Y a esa misma etiqueta que se acaba de colapsar hay que insertarle contenido antes de que cierre. Antes de que cierre vamos a tener que insertar un BR, un break de HTML con el atributo clear all. El atributo clear está pensado para solucionar el problema de flotaciones. Voy a ir entonces a este div rojo, que es el que se colapsa. Antes de que cierre el div rojo, o sea, aquí adentro, le voy a decir que quiero un BR con el atributo clear all. Cierro el BR, voy a la web, actualizo y efectivamente el contenedor rojo que se colapsaba se vuelve a estirar y tiene el tamaño que corresponde con respecto a la imagen que antes no informaba sobre su tamaño. Si veo el código fuente de esto generado, voy a ver que tengo un error enorme aquí que me dice que el atributo clear del BR es obsoleto, que debería usar en su lugar CSS. Voy a venir aquí. Es verdad, usar el atributo BR, perdón, usar la etiqueta BR para solucionar un problema de CSS es mezclar las cosas. El BR, el break, es una etiqueta de HTML que no tiene como responsabilidad corregir problemas de layout, problemas de CSS. Descartamos esta técnica, la borramos, vamos a eliminar esto de aquí. Volvemos al navegador, se vuelve a colapsar el div que tenía el borde rojo. Veamos cuál es la segunda técnica. La segunda técnica es insertar un elemento de bloque, cualquier elemento de bloque. Ese elemento de bloque no va a tener contenido y lo que va a tener es exactamente el mismo atributo pero de CSS. Tengo un div que tiene un style que va a tener como atributo el clear. La única diferencia es que en vez de all, en vez de todas las flotaciones, va a limpiar ambas flotaciones, la flotación de la izquierda y la flotación de la derecha si es que la hubiera. Voy a venir aquí entonces, voy a insertar cualquier etiqueta, no importa cuál. Pudo haber sido un párrafo mientras que sea de bloque. Y le voy a dar como style que tenga un clear que limpie ambas flotaciones. Cierro el párrafo, guardo, voy al navegador y actualizo. Y como es un elemento de bloque, se ocupa el 100% y se separa lo que estaba antes y después. Y por medio de este atributo clear desde CSS podemos solucionar el problema de la flotación. Si bien cumple con el objetivo y si bien es CSS el que corrigió el problema original, tampoco es una técnica del todo correcta porque lo que estamos haciendo es insertar una etiqueta vacía que no cumple con ningún objetivo desde lo semántico del HTML solo para corregir un problema de CSS, por lo cual esto técnicamente lo podríamos considerar como kilobyte muerto. Kilobytes que hemos escrito desde el código HTML que no aportan absolutamente nada ni al contenido ni a la estructura. Lo voy a eliminar, si bien funcionó, no es lo que hay que hacer. Vengo aquí, actualizo, se vuelve a colapsar y le vamos a decir que esto lo tenemos que corregir con CSS aplicándole una propiedad CSS al elemento que se colapsó. El elemento que se colapsó es ese contenedor rojo y le vamos a dar la propiedad overflow que verifica todo lo que excede el tamaño de la caja y le vamos a dar cualquier valor menos el scroll, que el scroll mostraba barra de scroll aunque no la necesitemos. ¿Qué es lo que va a suceder desde el momento que le demos un overflow? Le estamos diciendo desde CSS que verifique si es que hay algún elemento que sobresalga del layout. En tanto y en cuanto no le pongamos un alto fijo a la caja, el overflow lo único que va a hacer es revisar qué elemento se está escapando del aspecto visual de la caja. Y si detecta que algún elemento está sobresaliendo, se está pasando, va a tratar de estirarse hasta cumplir con ese tamaño del elemento. Entonces,
Este div que tiene el borde de un píxel rojo tendría que tener además el atributo overflow con cualquier valor menos scroll. Por ejemplo, overflow visible. Guardamos, venimos aquí y actualizamos. Perdón, visible no, automático. Perdón, automático porque visible es el valor por defecto. Por más que algo sobresalga de la caja, se sigue viendo. El overflow en automático, vengo aquí y actualizo y efectivamente se vuelve a estirar al tamaño que corresponde con respecto a este elemento que originalmente sobresalía de la caja porque no informaba el espacio que ocupaba en alto. Y el trabajo del overflow es verificar cualquier elemento que sobresalga, que exceda el ancho y el alto del elemento que lo contiene. Desde lo funcional, entonces el float y el display inline block parecen hacer lo mismo, tienen sus pequeñas diferencias funcionales, siendo la primera que el display inline block siempre asume que el elemento tiene que aparecer a la izquierda, o sea, antes del elemento que viene después. Lo que nos pasó en nuestro caso con las razas alienígenas. Primero aparece el reptiliano, después aparece el gris, después aparece el pleyadiano. No puedo cambiar el orden de esto. Ya que estamos parados aquí, vamos a restaurar la visibilidad de ese elemento. Le vamos a decir sobre las razas que este que tenía visibility hidden no lo tenga más. Así aparece como corresponde. Venimos aquí y actualizamos y tenemos ese elemento. Mientras que el float como propiedad CSS nos permite correr un elemento para la derecha o para la izquierda, por lo cual podemos agarrar cualquier elemento y que se muestre después del que viene después, de forma tal que rompamos el orden normal del layout, tal como sucede, de nuevo, con la imagen que teníamos. Primero el título, después la imagen, después el texto. Sin embargo, le dijimos a nivel CSS que primero aparezca el texto, después la imagen y después primero el texto, después la imagen, quise decir, rompiendo el orden normal del layout, que era esto está pasando antes que esto. Y como segunda diferencia entre el float y el display inline block, el float no reconoce el concepto de alineación vertical. Todos los elementos que uno flota se van a calcular con respecto al borde de arriba. No existe la posibilidad de alinear hacia abajo, cosa que el display inline block sí entiende por medio de su primo, digamos, el vertical align, que permite definir si queremos algo al borde de arriba, al borde de abajo o al centro, tal como lo vimos cuando manejamos el tema de las razas de los alienígenas.